bueno, ¿qué orientación vamos a seguir? ¿Ciencias sociales o ciencias naturales? Si elegimos las ciencias sociales, les informo que van a entrar al mundo donde todo es relativo, donde solo existen teorías y algunas hipótesis que van formulándose y que tal vez, ¿sí?, puedan después llegar a transformarse en principios, y esos principios son los que después vamos a llamar teoría. En las ciencias naturales tenemos leyes. Por ejemplo, una ley es que todo ser vivo necesita oxígeno para ser un ser vivo. Y eso se va a repetir cada vez que se experimente con esa ley y se va a cumplir. En cambio, en las ciencias sociales, no. En las ciencias sociales existen algunas tendencias, bajo ciertas circunstancias, de cómo se puede organizar una sociedad o las respuestas que dan las sociedades frente a ciertas situaciones, pero todo es relativo. No necesariamente se cumplen de la misma manera. Hay algunos determinantes, pero esos determinantes también a veces son relativos. Pero es muy interesante. Una de las cuestiones que nos lleva a las ciencias sociales es al acto continuo de pensar y repensar. No olvidemos que la madre de las ciencias sociales es la filosofía, y la filosofía como primer objetivo es que los seres humanos viviendo en sociedad se piensen y se repiensen y puedan transformarse a sí mismos y transformar el mundo que los rodea. No olvidemos que los seres humanos tenemos muchas capacidades, como por ejemplo caminar erguidos, como por ejemplo hablar, como por ejemplo pensar, pero esas capacidades solamente las podemos desarrollar si vivimos con otros seres humanos. Por eso es tan importante para los seres humanos vivir en sociedad. Las emociones también las podemos expresar solo compartiendo la vida con otros seres humanos. Las ciencias sociales han sido como muy, se dice, vapuleadas, pero quiere decir algo así como, bueno, ¿para qué sirve esto, no? Y de alguna manera cumplen una función fundamental en cada sociedad. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario que nos pensemos y repensemos y que además no solo pensemos como un acto reflexivo hacia adentro, sino que también lo podamos expresar y eso se transforme en una participación continua que nos va a transformar en una ciudadanía? Esta cuestión de ¿por qué tenemos que aceptar todo lo que se nos viene dado desde un gobierno, por ejemplo, desde una forma de organizar el Estado con ciertas medidas políticas y económicas? Nosotros también formamos parte de esa organización estatal y por lo tanto también podemos, en algunos momentos, cuestionar firmemente lo que está sucediendo. Por eso es necesario pensar. Por ejemplo, durante la última dictadura militar que se dio en la Argentina entre 1976 y 1983, lo primero que hizo el gobierno establecido bajo un golpe de Estado, es decir, que no fue elegido democráticamente, además tenía el poder de las armas, por lo tanto era una amenaza continua a aquellos sectores que se opusieran a ese tipo de gobierno, era censurar el pensamiento. Es decir, decía qué se podía pensar y qué no se podía pensar. Obviamente que hacia adentro se podía pensar muchas cosas, pero hacia afuera no se podía expresar cualquier forma de pensamiento. Por eso es importante, gracias a las ciencias sociales, reactivar algunas cuestiones dadas, por ejemplo, en la Argentina, con una forma de gobierno, para que no se vuelvan a repetir ciertas tendencias. Cuando un gobierno está gobernando de forma autoritaria, no está siguiendo lo que establece la Constitución, es necesario que nosotros lo podamos reconocer y plantear que nos oponemos a eso. Estoy dando un ejemplo de cómo funcionaría un poco historia y educación cívica. En los talleres integradores de orientación en ciencias sociales, ustedes van a ir trabajando constantemente sobre esos temas. El pensamiento no es un acto espontáneo que tenemos los seres humanos, es algo que se aprende y se construye. Aprendemos escuchando a otros seres humanos, cómo piensan otros seres humanos, cómo se expresan a través de la arte, no solo a través de la palabra, a través de la cultura,
a través de los actos continuos que hacen, por ejemplo, un gobierno, volviendo al tema del gobierno, podemos observar qué tendencias tiene ese gobierno, ¿no? Obviamente, si en un momento establece medidas extraordinarias y en otro momento levanta esas medidas extraordinarias como si nada, podemos decir este gobierno no es muy serio, por ejemplo. O por ejemplo, ¿dónde invierte? Si es un gobierno que no invierte en educación, obviamente lo primero que podemos pensar es a este gobierno no le interesa una población educada, por ejemplo, y le interesa una población donde existe mano de obra barata porque no se va a poder capacitar, por ejemplo. Bueno, entonces hay muchas cuestiones que pueden ser muy apasionantes dentro de las ciencias sociales. Yo la verdad que soy bastante, digamos, me apasiono muchas veces en esto de pensar y repensar y observar. También a veces eso me pone en una situación bastante incómoda, pero creo que es una orientación que puede traerles muchas respuestas a lo que está sucediendo. Así que si la eligen, van a entrar, vuelvo a repetir, en el mundo de lo relativo, no van a entrar en ninguna situación cómoda,